El día de hoy vamos a abordar el tema de bienestar animal en piscicultura, que está a cargo del doctor Daniel Santiago Rusinque González, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, muy buenas tardes a todos. Le agradezco a todos los integrantes del semillero por esta oportunidad de poder hablar, digamos, de un tema que es muy innovador, ¿no? Para todo el área de bienestar animal. Y es un placer aquí estar con ustedes. Solo haciendo un pequeño resumen, porque yo creo que esto todos los conferencistas deben abordarlo. Pero recuerden que cuando hablamos de bienestar animal, hablamos del estado físico y mental del animal en relación a las condiciones en las que el animal vive, pero también en las condiciones en las que el animal muere. Eso es muy importante de tener en cuenta porque el bienestar animal únicamente es relevante hasta cuando el animal ya está muerto. Entonces, todo ese proceso antes de la muerte del animal es relevante para todos. Y cuando pensamos en bienestar de peces, nuestro abordaje no es diferente al que se hace en otras especies. Entonces, por ejemplo, si únicamente evaluamos la esfera física de estos animales, o sea, que no encontramos, digamos, una evaluación como médicos veterinarios, si no encontramos alteraciones patológicas, no podemos afirmar que estos animales tienen un alto grado de bienestar animal. ¿Eso por qué? Porque dentro del concepto de bienestar animal, además de la esfera física, también tenemos la esfera mental, que se refiere a los estados mentales de los animales, y también al comportamiento natural que esos animales son capaces o no de expresar. Entonces, esas tres esferas componen, digamos, el estado de bienestar animal. Y obviamente la preocupación con bienestar animal ha aumentado mucho en los últimos años, principalmente por presiones ciudadanas, ¿no? Entonces las personas quieren saber qué pasa con los animales antes del sacrificio, cuáles son las condiciones en que esos animales son manejados antes del sacrificio y también cuál es la forma en que esos animales se les mata, ¿no? Y bienestar animal llega como un concepto científico que nació en los años 70, ¿no? En el Reino Unido y que describe una evaluación sobre la calidad de vida de un animal en un tiempo específico y que puede ser clasificado de alto o bajo grado. Entonces recuerden que cuando hablamos de bienestar animal es un concepto inherente al individuo, o sea, yo no puedo ofrecerle bienestar a un animal. Y este concepto está relacionado con las condiciones en las que el animal vive. Entonces, por ejemplo, un animal con buena salud, buena nutrición, con instalaciones confortables y seguras, con la posibilidad de expresar su comportamiento natural y sin emociones negativas, probablemente tiene un nivel adecuado de bienestar animal. Entonces, para todo esto se necesita conocimientos de medicina veterinaria preventiva, tratamiento veterinario, de instalaciones, de nutrición, de manejo racional y obviamente de sacrificio humanitario. ¿Por qué? Porque los animales de granja en algún momento van a tener que ir a un matadero. Y cuando hablamos de cuáles animales son relevantes para bienestar animal, debemos recordar que como mínimo se consideran que todos los vertebrados, todos los animales que tienen un encéfalo y una columna vertebral, son animales considerados seres sintientes, que son animales que tienen emociones asociadas a placer y sufrimiento con motivaciones comportamentales de origen evolutivo. ¿Qué significa esto? Que los animales vertebrados como mínimo pueden sufrir y obviamente pueden eh, experimentar emociones negativas que son relevantes para el bienestar animal. Y recientemente, nuevos estudios ya muestran que inclusive algunos animales invertebrados, principalmente los crustáceos, entonces, por ejemplo, los camarones y también
el grupo de los moluscos cefalópodos. Son animales que, a pesar de que no tienen las mismas estructuras anatómicas de los vertebrados, muestran unas capacidades neurológicas, comportamentales y farmacológicas muy similares. Infelizmente, los peces siempre han sido totalmente subestimados en sus capacidades. Entonces ustedes pueden encontrar, ¿no?, ese meme típico de que la memoria del pez demora un segundo, y obviamente eso va en contra de todo lo que muestra, digamos, el conocimiento científico. Entonces, en esta parte, Disney le ha hecho muchísimo daño a nuestra percepción con los peces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los peces pueden inclusive resolver laberintos complejos, que se creía que era una habilidad exclusiva de mamíferos, y también inclusive reconocer rostros humanos, reconocer y diferenciar, ¿no?, esa discriminación de rostros humanos. Entonces, por ejemplo, en este estudio de laberintos complejos, de solución de laberintos complejos, eh, los autores concluyeron que los errores de los animales disminuyen a lo largo de los test, o sea que el animal aprende a resolver el laberinto. Para esto se requiere memoria, ¿no? Y que esa capacidad de resolver laberintos complejos no es exclusiva de primates o roedores, ¿no? Y que los peces tienen habilidades que pensaban que eran exclusivas de los mamíferos. Además, también este artículo de discriminación de rostros humanos, los peces arquero pueden discriminar rostros humanos, inclusive cuando se controla el color, la forma y el brillo del rostro. Y esto significa que la ausencia de neocórtex, que digamos es la parte más desarrollada en relación, digamos, a capacidades neurológicas complejas que nosotros como mamíferos tenemos, el córtex cerebral. En esta ausencia de esta estructura en los peces no impide que los animales tengan una alta capacidad cognitiva, haciendo este reconocimiento facial humano con un alto nivel de precisión. Y este año, 2023, salió un artículo mostrando que los peces, al igual de que algunas muy pocas especies en el mundo, eh, pueden se autorreconocer por un test de espejo. Entonces, los resultados muestran que antes, por ejemplo, de que los animales fueran expuestos a un espejo y se les mostraba, digamos, videos de ellos mismos o de otros individuos, las interacciones agresivas eran muy altas. La frecuencia de las interacciones agresivas eran muy altas. Pero después de que el animal pasa por el test del espejo, las interacciones agresivas hacia él mismo, él se reconoce como individuo, disminuyen drásticamente y únicamente permanecen las agresiones contra individuos que él no conoce. Entonces, toda esta evidencia científica está plasmada en diversos libros, en fin, la literatura ya tiene una base sólida para mostrar todas estas capacidades cognitivas y comportamentales en los peces. Color, un punto que hace algunos años era muy debatido, pero que ya no lo es más. Las evidencias ya hablan por sí solas de que los animales, así como los peces, así como otros animales terrestres, pueden tener esa capacidad de sentir dolor, ¿no? Debido a receptores, nociceptores específicos para dolor en posiciones estratégicas del cuerpo. Estos receptores están conectados al cerebro. En el cerebro existen estructuras para procesar esta información es dolorosa, y además de eso los animales tienen receptores opioides, responden a analgésicos, y el comportamiento aprendido también es una capacidad
muy importante que se considera a la hora de pensar si los animales, si los peces sienten dolor o no. Entonces, aquí les dejo algunos artículos para quien tenga interés, digamos, de aprofundar y un poco más en este asunto sobre la percepción de dolor y evaluación del dolor animal. Y digamos que toda esta evidencia científica también ha sido reconocida por dos autoridades mundialmente reconocidas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentar, la EFSA, y también por la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en el Código de Animales Acuáticos de, de, de la, de la Organización Mundial de Sanidad Animal ya se constituye un capítulo de bienestar de peces de cultivo, donde se editan algunas recomendaciones mínimas eh, para proteger estos animales de sufrimiento, ¿no? Y además de eso, también trabajos realizados por, digamos, a lo largo de mi carrera académica, muestran inclusive que las personas se preocupan, digamos, con el bienestar de los peces, inclusive en Colombia y también en Brasil. Entonces, por ejemplo, cuando les preguntamos a las personas cuál sería el nivel de sufrimiento de los peces en diversos escenarios, podemos ver que la pesca deportiva, que es esta pesca únicamente por eso, por entretenimiento, no tiene ningún otro objetivo, digamos, es un escenario en el que la gente percibe un alto grado de sufrimiento y que inclusive eh, también recientemente en Colombia la Corte Suprema de Justicia ya prohibió este tipo de pesca deportiva a nivel nacional. La Feria del Pez Vivo, que es un escenario muy frecuente en Brasil, también en el que los animales son vendidos vivos en la época de Pascua, pesquepagues, peces en laboratorio, peces de producción, en fin, siempre se reconoce algún nivel de sufrimiento en los distintos escenarios de los peces. Aquí nuevamente, entonces, buenas prácticas de bienestar animal asociadas a la piscicultura, el Código de Animales Acuáticos de la OIE, donde están buenas prácticas para transporte, insensibilización y sacrificio de peces de cultivo. Aquí les muestro un poco sobre, digamos, el marco histórico en algunos países de interés, ¿no? Entonces tenemos en Colombia, digamos, que los animales son considerados como seres sintientes, sino como simples cosas. Esto fue, digamos, una ley bastante, digamos, a la vanguardia, ¿no? De otros países en Latinoamérica en el año de 2016. En el año 2020 también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia también adoptó un manual de condiciones de bienestar y de producción para animales acuáticos, diferente, por ejemplo, de legislación, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde únicamente los animales eh, que son protegidos, digamos, por las leyes de protección animal. Son todos excepto ratas, ratones, peces y aves, o sea, únicamente muy pocos animales son incluidos en esta legislación en los Estados Unidos. En Brasil existe la legislación de protección contra fauna y se considera, digamos, el maltrato animal como un crimen ambiental. Y además de eso, también en Colombia ya existen normativas específicas y más restrictas que impiden, digamos, maltrato animal, ¿no? En México, por ejemplo, eh, se tiene, digamos, una legislación de sacrificio y faenado, digamos, de animales destinados a la producción, pero, digamos, esta ley no incluye los animales acuáticos, ¿no? De la misma forma, en Brasil, a pesar de que se haga
la inspección sanitaria de pescado. También la legislación específica de sacrificio humanitario no incluye los peces. Entonces, es un poco contradictorio porque esta ley habla de pescado, sin embargo, considera pescado únicamente los anfibios y reptiles que se sacrifican para consumo humano. Entonces, aquí tenemos, digamos, problemas graves de definición, ¿no? Porque tú no puedes hablar de pescado y no incluir los peces, ¿no? Y en Europa, entonces, la legislación de sacrificio humanitario no incluye también los peces y estos animales se debe evitar cualquier dolor, sufrimiento o estrés asociado durante la insensibilización y el sacrificio. Y algunos países van, digamos, mucho más allá y cumplen, digamos, la recomendación de la OIE. Entonces, por ejemplo, en Escocia, en Holanda, en Noruega existen, digamos, normativas específicas para sacrificio humanitario de peces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Holanda, algunas especies, en el caso de Noruega, todas las especies que se sacrifican deben pasar por un aturdimiento previo, y en Escocia también la trucha, el salmón y otras especies deben pasar por un aturdimiento previo antes del sacrificio. Recientemente, eso es del año pasado, finales del año pasado, eh, el Ministerio de Agricultura de España, en conjunto con otras organizaciones, lanzó una guía sobre bienestar de los peces en la acuicultura española y determina de que los peces deben ser insensibilizados antes del sacrificio. ¿Y por qué hablamos, digamos, un poco tanto en sacrificio? Porque el sacrificio termina siendo un punto bien crítico para el bienestar de los peces si no se hace bajo recomendaciones mínimas. Tanto que la OIE, en el manual de códigos acuáticos, colocó otros métodos que se sabe que son utilizados para el sacrificio de peces, pero que resultan en un bajo grado de bienestar animal y por lo tanto no son recomendados. ¿Cuáles son estos métodos? Entonces, el uso de hipotermia, el uso de hielo, dióxido de carbono, el hecho de dejar, digamos, los animales, retirar los animales del agua y dejarlos morir en el aire. Y todos estos manejos, como digamos, el procedimiento de desangrado sin ningún tipo de insensibilización, son procedimientos que causan un alto grado de bienestar, de sufrimiento, y que no deben ser aplicados, digamos, para los animales que se destinan a consumo humano. Entonces, recuerden también que dentro de la definición de sustentabilidad de la FAO tenemos que el bienestar animal forma de parte intrínseca cuando se habla de sustentabilidad. No se puede hablar de sustentabilidad sin bienestar animal. Y además de eso, tenemos ya un conocimiento, digamos, muy amplio sobre, digamos, el comportamiento de tilapia, de la mojarra, ¿no? Que se produce y se consume bastante en los países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que en la época reproductiva de la tilapia, los machos disputan su posición de jerarquía para tener acceso a recursos o a espacios, digamos, como por ejemplo para construir nidos. Como ustedes pueden observar, los nidos en las tilapias son una especie de agujeros que se hacen en el fondo, digamos, de los ríos o en las laterales, ¿no? De los ríos o de los tanques donde estos animales permanecen. Posteriormente, en la época reproductiva, estos animales defienden, ¿no? Su espacio, sus nidos que ellos construyen para que
en el momento de la época de apareamiento, estos animales llaman las hembras realizan la expulsión de los óvulos en esta estructura y los animales, los machos consiguen fertilizar estos óvulos y posteriormente la incubación de estos óvulos fertilizados se realiza en la boca de las hembras. Y ya se sabe también que, por ejemplo, los animales que tienen un tamaño similar, digamos, lo que pasa mucho en los sistemas productivos, que se seleccionan, digamos, en un lote animales del mismo tamaño y del mismo peso, animales que presentan y tienen interacciones con un animal del mismo tamaño van a tener mayores interacciones agresivas para determinar esa jerarquía social. Diferente si un animal de mayor tamaño se encuentra con uno de menor, obviamente esta interacción agresiva va a ser muchísimo menor. Además de eso, tenemos desafíos muy interesantes también en la piscicultura porque los peces tienen el sentido del olfato y del gusto a través de algunas estructuras y pueden detectar inclusive moléculas a largas distancias dentro del agua, ¿no? Entonces eso hace que la complejidad ambiental sea muy alta. Entonces, esta comunicación química permite que, digamos, los animales puedan detectar depredadores, detectar fuentes de alimentación y ya se sabe que, por ejemplo, algunos peces, como por ejemplo las truchas, tienen un, un olfato desarrollado muy similar al de los humanos y ya otras especies, como por ejemplo los bagres, ya tienen un olfato muchísimo más desarrollado al de los humanos. Y en términos, digamos, intermediarios están las tilapias, que obviamente tienen un olfato mucho más desarrollado al de los humanos. Y eso representa, digamos, un desafío porque en sistemas de alta recirculación de agua y alta renovación de agua, sistemas, por ejemplo, altamente intensivos, hacen un lavado, digamos, de todas estas sustancias químicas y obviamente el animal estará, digamos, mucho más estresado, mostrando su estatus y su posición jerárquica en todo momento. Entonces vemos que la densidad, los procedimientos de manejo que dejan los animales de un tamaño similar presentan desafíos para ese comportamiento natural de los animales, la comunicación química, luminosidad, que no, digamos, no es el caso, digamos, de la mayoría de los sistemas de producción que se hace, digamos, con ambientes naturales, pero sí, digamos, en ambientes cerrados podemos tener problemas de luminosidad y esta alta renovación de agua, ¿no? Que termina, digamos, lavando todas estas sustancias de comunicación química. Pero a diferencia de otras especies animales, donde los animales son sometidos, ¿no? A procedimientos dolorosos sin ningún tipo de anestesia o analgesia, como por ejemplo la castración, el corte de colas, el corte de orejas en porcinos, em, el descorne en bovinos, castración en bovinos, el corte de pico también en avicultura, todos esos procedimientos son altamente cuestionados por la sociedad y digamos no es el caso de la piscicultura, donde no se realizan, digamos, procedimientos mutilatorios, ¿no? Pero sí tenemos otros desafíos en la piscicultura para el bienestar animal, como ya les dije, las altas densidades representan un riesgo, ¿no? Para los animales, para interacciones agresivas, un ambiente relativamente pobre en recursos dentro de las granjas, la imposibilidad de migración para especies que tienen ese comportamiento natural. Cualquier tipo de manejo que se requiera con los animales requiere exposición al aire y obviamente esto representa un alto grado de estrés para los animales.
Algunos procedimientos se consideran dolorosos, pero únicamente son llevados a cabo en los animales de reproducción, los reproductores. La mortalidad que se acepta en piscicultura puede ser un poco más alta en comparación a otros sistemas de producción. La alta genética para seleccionar animales de eh, alta conversión alimentaria, en fin, rápido crecimiento, trae también deformidades físicas y todos los procedimientos de despesca o de retirada de los animales para transporte o sacrificio, ¿no? Requieren el manejo y la exposición al aire. Y el sacrificio de animales conscientes continúa siendo también uno de los principales puntos críticos para el bienestar de los peces. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ese es, digamos, el flujograma de qué pasa con los animales antes del sacrificio, ¿no? Entonces, generalmente pasan por un periodo de ayuno, se realiza la retirada de los animales de los tanques o del sistema de producción, la pesca o despesca. Esos animales son colocados en estructuras para llevarlos a una planta de procesamiento, ¿no? A un matadero, frigorífico, en fin. Y dependiendo del frigorífico, hay algunos que permiten, digamos, un tiempo de descanso de los animales después del transporte o pasan directamente al procedimiento de insensibilización, que en el caso, digamos, de Latinoamérica, la insensibilización se realiza con una mezcla de agua y hielo, que ya se sabe que, digamos, no es un método considerado de sacrificio humanitario. Posteriormente a esa insensibilización, existe el corte de los grandes vasos, ¿no? Para realizar el desangrado eh, y obviamente ya procesar al animal. Entonces, cuando se piensa en sacrificio de peces y en el número de animales que están representados en este escenario y se considera tanto los peces de cultivo cuanto los peces de pesca, el número de animales supera de lejos todos los otros animales que son sacrificados para el consumo humano, inclusive las aves. Y por ejemplo, algunas estimativas, digamos, de las principales especies con datos de Brasil, por ejemplo, ya se sabe que en torno de unos 430 millones de tilapias son sacrificadas por año en Brasil. Entonces ya supera de lejos únicamente una especie de pez, que sería la tilapia, supera de lejos a bovinos y porcinos, el número de bovinos y el número de porcinos sacrificados en Brasil. Solo queda atrás de las aves. Y como les dije, ¿no? Entonces los frigoríficos utilizan el 80% de los frigoríficos, estos son datos de Brasil, de estudios en Brasil. La hipotermia por inmersión en agua y hielo es el principal método utilizado. Sin embargo, este método únicamente inmoviliza al animal y no causa una inconsciencia. Entonces ya vamos a ver en detalle qué significa esto. Entonces, para considerar que un método de sacrificio es humanitario, los animales deben pasar por un procedimiento de insensibilización, o sea, una inducción de la pérdida de inconsciencia y de sensibilidad al dolor. ¿Para qué? Para que al momento de realizar el corte de los grandes vasos, estos animales estén inconscientes y obviamente este procedimiento se considera de sacrificio humanitario. Entonces, cuando los animales no pasan por un procedimiento de insensibilización, como por ejemplo la asfixia, la inmersión en el hielo o directamente pasan a una sangría, a un desangrado, estos animales no son estos métodos utilizados no son considerados métodos de sacrificio humanitario. ¿Y cómo sabemos si un método es humanitario o no? Entonces, por ejemplo, traemos, digamos, los indicadores que se utilizan en otros animales, entonces sabemos como por ejemplo de la postura,
de la habilidad para mantener, digamos, el reflejo normal de la postura en el cuerpo, vocalizaciones, el parpadeo, que es muy importante, respuestas al test de amenaza, ¿no? Ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo palpebral y respiración rítmica son, por ejemplo, algunos indicadores. Pero infelizmente en los peces, digamos, las vocalizaciones no se pueden escuchar, no podemos escuchar, los peces no tienen párpados, entonces no se puede evaluar. Y también los movimientos oculares son muy limitados, lo que nos limita un poco, digamos, todos los indicadores que se pueden usar. Entonces los peces no vocalizan, por lo menos no a una frecuencia que podamos escuchar, los movimientos oculares son muy limitados y no existe, digamos, una respuesta a esa contracción o dilatación pupilar a la luz. Entonces el reflejo palpebral no se puede utilizar, el reflejo corneal tampoco, la vocalización tampoco se puede utilizar, la respuesta a amenaza, midriasis, pero sí se pueden utilizar otros indicadores, como por ejemplo el comportamiento de natación, el equilibrio o el eje de nado en relación, digamos, a su cuerpo, la respuesta de los animales al manejo o a estímulos dolorosos, el reflejo vestíbulo ocular y la respiración. Entonces son algunos de los indicadores que se pueden utilizar. Infelizmente el tiempo no me permite mostrar cada uno de ellos, pero vamos a verlo aquí en algunos videos rápidamente. Entonces observen el comportamiento de este animal, recibe una corriente eléctrica durante un segundo y posteriormente observamos el comportamiento de este animal. Entonces vean que el animal no está nadando, ha perdido su eje de nado completamente, el equilibrio, no está respirando y por ahora no presenta, digamos, alguna respuesta a estímulos externos y presenta convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Que son indicadores de convulsión, ¿no? Movimientos tónico-clónicos. Ya existe tecnología para el sacrificio humanitario de peces a nivel industrial, principalmente conozco, digamos, esta tecnología aquí en Europa, principalmente en el norte de Europa. Entonces, por ejemplo, en esta, los animales entran a una estera donde reciben un choque eléctrico fuera del agua y salen totalmente inconscientes y posteriormente pasan por el procedimiento de desangrado. Entonces voy a colocar el video nuevamente. Vean que los animales son conducidos en lo posible, digamos, con agua para evitar que se lastimen. Posteriormente pasan a esta estera donde reciben la insensibilización. Obviamente, esto requiere un conocimiento y un desarrollo científico y tecnológico para garantizar que los animales están inconscientes y no inmovilizados. Y aquí tenemos la ilustración digamos, de una compañía que desarrolla algunos equipos para insensibilización de peces aquí en Europa. Ustedes pueden encontrar estos videos en internet, entrando a la página, en fin, digamos, de la empresa. Acá no estoy haciendo propaganda, no es mi intención, es únicamente, digamos, ilustrar, digamos, cómo sería el procedimiento. Entonces los animales vienen, son transportados, ¿no? Del lugar de producción al matadero, pasan por un sistema donde los animales ya entran directamente en contacto con los electrodos, salen insensibilizados y posteriormente pasan por el procedimiento de sangría. ¿Por qué tienen que pasar directamente al procedimiento de sangría? Porque el aturdimiento eléctrico o la insensibilización eléctrica únicamente causa una inconsciencia reversible. O sea, si el animal se le deja recuperar, no se le corta los grandes vasos,
este animal va a recuperar la conciencia, ¿vale? Es un procedimiento, vamos a decir así, simple, que requiere un segundo paso. Entonces vean que se puede utilizar con un gran volumen de animales, ¿no? En el cual se tiene una alta eficiencia, ¿no? De procesamiento de los animales. Y observen también el robot que identifica el lugar exacto para realizar la sangría, en este caso de salmón, por lo que les decía que la inconsciencia es reversible. Entonces los animales deben pasar por el procedimiento de sangría para que no se recuperen de la inconsciencia. Aquí otro video para ilustrar más o menos, digamos, lo que esto sería lo ideal, ¿no? Y aquí en otros videos, digamos, de internet, aquí pueden observar, digamos, el procedimiento que se hace normalmente en los mataderos, en los frigoríficos de peces, ¿no? Entonces vean que los animales son manejados fuera del agua, ¿no? Y son colocados en una mezcla de agua y hielo para el choque térmico, la hipotermia, en fin. Pero recuerden que este método no cumple con los criterios de sacrificio humanitario. ¿Por qué? Porque únicamente el choque térmico causa es una inmovilización, una falsa sensación de que el animal está inconsciente, pero no es así, porque los estudios de electroencefalografía muestran que el animal, estando paralizado, puede continuar consciente. Y además este método es muy poco eficiente para causar inconsciencia, porque se demora más o menos unos 8 minutos y no causa inconsciencia en todos los animales. Entonces, únicamente inmoviliza a los animales. Posterior a esto, obviamente, vean que los animales son procesados, o sea, ya pasa a la sangría, el procedimiento de sangrado, y ustedes pueden observar que en los próximos estados se puede ver perfectamente claro cómo los animales aún continúan estando conscientes, inclusive algunos de ellos nadando. Entonces observen que inclusive algunos animales continúan se moviendo, obviamente intentando escapar de esta situación. Y van siendo procesados. Observen cómo continúan nadando, pero nuestra legislación tiene que, digamos, ser mucho más estricta, los controles veterinarios para seguir la recomendación de la OIE e impedir que esto pase, ¿no? Y procedimientos así también son muy frecuentes. Estos son, digamos, animales que se venden en la época de la Pascua en Brasil, que se venden vivos y observen que únicamente la persona corta las branquias del animal, ¿no? Los grandes vasos para realizar el desangrado, pero pues el animal continúa totalmente consciente. Entonces, yo estoy seguro que si esto se hace en un matadero de aves, de porcinos, de bovinos, el animal estaría gritando, en fin, infelizmente los peces no gritan y esto causaría una repercusión mediática, ¿no? Si fuera con otra especie, ¿no? En Brasil están adaptando algunas cosas, digamos, para eh, no sacrificar los animales con el choque térmico. Sin embargo, la intención es buena, pero necesita de mucho refinamiento, porque
La exposición máxima que recomienda la OIE para estos animales al aire es de 15 segundos durante el procedimiento de manejo y de sacrificio. Entonces observen que los animales son colgados, ¿no? Como si fueran aves y obviamente demoran mucho más de 15 segundos para recibir, digamos, la insensibilización, que no es una insensibilización, es únicamente un shock eléctrico en, en la cola del animal que no sabemos si causan inconsciencia afectiva, probablemente no, porque para causar inconsciencia la corriente tiene que pasar por el cerebro. Y también algunos estudios de mi doctorado, entonces observen que estamos estudiando algunos parámetros eléctricos para aturdimiento de tilapia, pero cuando los parámetros o la corriente, la intensidad de la corriente no es suficiente, únicamente el animal va a recibir el choque eléctrico, pero va a continuar consciente. Aquí otro video también de mi doctorado, donde probamos algunos anestésicos naturales diluidos en el agua y su eficiencia para causar anestesia, ¿no? Con el objetivo de que estos animales anestesiados están obviamente inconscientes e insensibles al dolor y que pasen por el procedimiento de sangrado para sacrificio, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que en menos de 70 segundos, vean que el animal ya comienza a disminuir la frecuencia de respiración, la respuesta a los estímulos externos, deja de nadar y observen cómo poco a poco va perdiendo el eje de nado. Entonces, es claro, un procedimiento experimental, pero que es, digamos, el inicio para algo que se pueda utilizar a nivel industrial. El Ministerio de Agricultura en Brasil lanzó el año pasado estos manuales. Yo tuve la oportunidad de revisar el manual de sacrificio humanitario de peces. El autor, el profesor Leonardo, me llamó para revisarlo, lo revisamos en conjunto. Para quien tenga interés, en fin, después les puedo pasar el acceso de los manuales. Y aquí algunas notas, digamos, periodísticas de nuestro trabajo, ¿no? Que realizamos inclusive con Itaipú Nacional, que es la hidroeléctrica en el estado de Paraná, en Brasil, y algunos artículos publicados durante mi trayectoria académica, ¿no? Aquí con el uso de los aceites esenciales, el uso de aturdimiento eléctrico para, para especies específicas de interés en Brasil y también entendiendo, digamos, un poco las respuestas al estrés de estos animales que pasan por aturdimiento eléctrico, ¿no? Y algunos desafíos, digamos, ya para finalizar la charla, algunos desafíos, digamos, nuevas horizontes que nos trae, digamos, el bienestar en la piscicultura, es el enriquecimiento ambiental. Entonces, la idea del enriquecimiento ambiental es que los animales tengan una mejor salud, mejores habilidades cognitivas, puedan expresar su comportamiento natural y esto también ayuda a que los animales manejen mejor situaciones de estrés y mejorar así su bienestar. Esto también repercute en beneficios económicos, ¿no? Porque los animales tienen una mejor salud, un mejor bienestar, mejoran los parámetros zootécnicos, aumentan su resistencia al estrés y obviamente tenemos un mejor producto con menores gastos económicos. Y obviamente esto mejora mucho también la percepción pública eh, sobre el bienestar de sus animales. Entonces, por ejemplo, también el uso, digamos, de estimulación táctil para disminuir agresividad. Ya se ha estudiado que, digamos, animales con estimulación táctil disminuyen interacciones agresivas
Y tenemos aquí algunos artículos sobre, digamos, el uso de enriquecimiento ambiental en, en los sistemas de producción, por ejemplo, de tanques en los mares. Entonces los animales, digamos, tienen acceso, digamos, a diversos tanques y en algunos de los tanques se les proporciona enriquecimiento ambiental, como por ejemplo con algas, macroalgas, y esto permite, digamos, que los animales tengan una, eh, consigan lidiar mejor con condiciones de estrés, ¿no? En los sistemas de producción. Protocolos de evaluación de bienestar para peces existen, entonces ya se ha desarrollado para las principales especies, entonces para tilapia. Y los protocolos están basados en, digamos, en los principios del welfare quality, que son de nutrición, ambiente, salud y comportamiento, que son esos, ¿no? De buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Entonces, ¿por qué se basan en estos principios y en estos criterios? Porque el Welfare Quality fue la mayor iniciativa en el mundo para evaluación de bienestar, ¿no? Entonces, todos los protocolos tienen esa estructura, ¿no? Entonces, de los animales terrestres se han extraído también algunas versiones para salmón, para trucha y ya existen, digamos, algunos estándares mínimos para la producción de estos animales, ¿no? Entonces, les agradezco la atención a todos. Aquí también dejo mi homenaje en memoria al profesor Ariel Tarazona, una persona increíble que tuve la oportunidad de conocer y que también trabajaba en el área de bienestar animal y seguramente nos va a hacer mucha falta, ¿no? Desde el punto de vista personal, profesional, y ha sido una pérdida para todos nosotros y realmente le envío mis sentidos pésames a la familia y a sus amigos. Como conclusiones, los animales, los peces son seres sintientes, el sacrificio es uno de los principales puntos críticos para bienestar animal. Para mejorar esto se requiere investigación, transferencia de tecnología a productores, en fin, el enriquecimiento ambiental viene como una herramienta para mejorar el bienestar de los animales y los protocolos de evaluación de bienestar, ¿no? Deben ser obviamente basados en los datos científicos. Les agradezco su atención y estoy atento entonces a las preguntas que la audiencia ha realizado a lo largo de la charla. Los principios de evaluación de bienestar van a ser los mismos para todas las especies. Obviamente cada especie requiere, digamos, de medidas específicas, ¿no? Entonces tenemos los principios que son los mismos, los criterios y posteriormente tenemos las medidas que obviamente por cuestiones de tiempo no puedo eh, describir cada una, pero digamos en los criterios de ausencia de hambre, entonces digamos se evalúa condición corporal en los animales, eh, el porcentaje de proteína, de grasa, digamos, del concentrado que esos animales reciben. En ausencia de sed, ¿no? Que se evalúa en los otros animales, se puede evaluar también en los peces, digamos, por parámetros de calidad de agua. Entonces, digamos que cada uno de estos criterios puede tener una, dos o tres medidas y eso sí va a depender de cada especie. Entonces, las principales especies como trucha, salmón y tilapia ya tienen protocolos basados para entender cada una de estas medidas y obviamente se realizan en diversas etapas. Entonces, se realiza tanto en la granja y también en los animales que van a sacrificio. Entonces, todas estas medidas se pueden aplicar perfectamente para peces. Piscícola Río Blanco también tiene una pregunta. Uh-huh. Dice que quisiera saber si hay normativa de bienestar en lo referente a tratamientos de enfermedades, uso de medicamentos.
Aún no, pero algunas certificadoras sí ya piden en los protocolos de certificación que los animales, por ejemplo, reciban antibióticos únicamente prescritos como medida de tratamiento profiláctico, no como medida de prevención. Entonces, por ejemplo, en relación a uso de antibióticos, sí, algunas certificadoras tienen en sus protocolos el uso restricto de uso de antibióticos para la piscicultura. Pero ya existe algunas certificaciones tanto para, no de bienestar, pero sí de calidad, ¿no? Entonces, como BPA, como Best Practice in Aquaculture, Global Gap también tiene una parte para animales acuáticos, para producción, y cada vez nuevos certificadoras se interesan también con, digamos, la certificación tanto de la parte de sanidad cuanto de la parte de bienestar animal en la piscicultura. Bueno, esto requiere, digamos, todo un proceso de entrenamiento en buenas prácticas de producción en general. Entonces, obviamente, no entra, digamos, solo la parte de bienestar, sino también, digamos, todo el proceso de la granja en sí. Entonces, digamos, el origen de los animales, el control sanitario que estos animales tienen, toda la medicina preventiva que se realiza, los procedimientos de manejo. Entonces, digamos, muchos productores infelizmente realizan procedimientos de manejo sin el uso de anestésicos, en fin, que llevan a la exposición de los animales al aire, ¿no? Y a un alto nivel de estrés. Entonces, digamos, todo esto va acompañado, digamos, de un entrenamiento en buenas prácticas, ¿no? El uso de antibióticos, como ya lo mencioné también en las primeras preguntas. Entonces, todo esto va alineado, digamos, a un programa de integrado, digamos, que deben recibir los productores para mejorar el bienestar en sus granjas, ¿no? Una parte muy importante también, el conocer el comportamiento de los animales, el comportamiento alimentar. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, se desperdicia alimento, se desperdicia concentrado, ese concentrado, digamos, que se deja en exceso, por ejemplo, en un tanque, termina afectando todos los parámetros de calidad de agua y obviamente eso repercute también negativamente en el bienestar y en la salud de los animales. Entonces vean que es un abordaje totalmente mucho más integral y enfocado, digamos, a las necesidades y a los sistemas de producción en que esos productores eh, están en el día a día, ¿no? Listo. Carla Isabela Ramírez dice, Ujú. buenas noches, doctor. ¿Cuál podría ser el costo-beneficio o costo por pez con el uso de Mm, quinaldina, aceite de clavo, etcétera, con el ujú. fin de convencer a los productores al momento de la cosecha, que puede ser lo más práctico en Colombia? Sí, digamos, en Latinoamérica se utiliza mucho el aceite de clavo, ¿no? O el eugenol, que sería, digamos, la molécula comercial para... Yo lo recomiendo por ahora para procedimientos de manejo, o sea, no el procedimiento de sacrificio en sí, porque el problema del eugenol o del aceite de clavo es que por sus propiedades químicas tiene un olor bastante fuerte y bastante característico, que puede afectar negativamente, digamos, la percepción sensorial de los filetes de esos animales en los consumidores. Entonces, eugenol, benzocaína, en fin, se recomiendan sí para los procedimientos, digamos, de manejo, biometrías, procedimientos de identificación, selección de animales o cualquier otro procedimiento. Ya para sacrificio en sí, se recomienda mejor otros métodos como por ejemplo el aturdimiento eléctrico, pero claro, esto requiere mucho, de una inversión muy alta y obviamente requiere, digamos, más de asociación, ¿no? Entonces que los productores se asocien, puedan tener acceso a este tipo de tecnología
para poder utilizarla. En el caso de eutanasia, sí se recomienda, digamos, el uso de estos anestésicos porque no van directamente a consumo. No, pero se debe verificar que el animal esté muerto, ¿no? Entonces, el tiempo y la dosis de exposición al anestésico deben ser ajustadas para garantizar que el animal está muerto, ¿no? En el caso de acuario. Porque también si el animal no se deja el tiempo suficiente en el anestésico, se puede recuperar. Entonces, mm, en el caso de eutanasia, se debe garantizar que el animal no se va a recuperar. Sí, sugiero entrar en contacto con... el año pasado di un entrenamiento para productores del Huila, digamos la Asociación de Productores del Huila de Tilapia, que se están, digamos, entrenando y preparando para la certificación del BPA. Entonces, sugiero, digamos, entrar en contacto con la Asociación de Productores del Huila, que ellos sí ya han tenido varias formaciones en relación a toda la parte, digamos, de bioseguridad, de salud, de control de animales, controles de calidad, yo di la parte de bienestar. Entonces, ellos sí, digamos, ya están un poco más adelantados en este sentido para la certificación de BPA. Eh, Doctor, ¿cuál de los métodos de sensibilización que se nos comentaba, cuál sería el mejor y cuál tiene pues un efecto insignificativo a la hora de ser aplicado, a la hora de que se vea reflejada la conversión pues de ganancia de peso como tal del animal a la hora pues de llevarse a planta de beneficio? ¿Cómo se ve afectado y pues cuál sería el mejor de esos? Vale, pues el método de insensibilización se hace antes del sacrificio, entonces digamos el animal va a morir, entonces por eso no, digamos, no tiene relación con conversión alimentar. El método de sacrificio debe ser ajustado para cada especie, entonces cada especie, digamos, se debe estudiar, en fin, todos los parámetros eléctricos o los parámetros para un aturdimiento por percusión que permita que el animal esté totalmente inconsciente durante el corte de los grandes vasos y que no afecte también la calidad de la carne. Entonces, en ese sentido, digamos, el procedimiento de sacrificio en sí no afecta la conversión alimentaria, porque la conversión alimentaria pues viene del proceso productivo. En relación a, digamos, lo de enriquecimiento ambiental, eso sí se ha visto que puede mejorar la conversión alimentar. ¿Por qué? Porque los animales están en un ambiente más complejo, tienen unas mejores respuestas al estrés, una mejor resistencia a enfermedades y todo eso sí va a mejorar, digamos, algunos parámetros o técnicos. Eso en relación a enriquecimiento ambiental. Héctor Hurtado pregunta, en sistemas Ujú, intensivos, ¿cómo se afectaría el bienestar respecto a los componentes químicos que ujú. demarcan los peces como relación social entre ellos? Ah, sí, es una pregunta muy interesante. Hay dos tipos, digamos, de sistemas intensivos. Generalmente en los sistemas intensivos existe una alta renovación de agua. O sea, ¿qué significa? Que digamos el agua donde en el ambiente que está el animal se renueva constantemente y en una tasa muy alta. ¿Esto por qué? Porque obviamente en el agua también se acumulan algunos productos de, de desechos de los animales, como por ejemplo nitritos, nitratos, y esos desechos obviamente tienen que ser eliminados de otro modo se vuelven tóxicos. Entonces, esa alta renovación de agua hace que, digamos, que el estatus social del animal también tenga que estar constantemente eliminando sustancias, hormonas, en fin, para decirle
a los otros peces de alrededor su estatus social. Entonces, esto representa un estrés muy alto para los animales, además de la alta densidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas altamente intensivos, se dejan animales en un pequeño volumen de agua con densidades muy altas y esto también termina afectando las interacciones agresivas, porque en la naturaleza, digamos, las interacciones agresivas son poco frecuentes porque los animales tienen obviamente mucho más espacio para irse, en fin, para digamos, salir de alguna situación agresiva con otro animal. En el caso de los sistemas productivos, no, el animal infelizmente no tiene a dónde ir, ¿no? Entonces, todas estas interacciones agresivas van a terminar comprometiendo, ¿no? Y aumentando los niveles de estrés en los animales. Y por último tenemos la pregunta de Isabela Rivera. Ujú. Igualmente, para acuarios de exhibición se hacen procesos y evaluaciones de bienestar que incluyen entrenamiento y enriquecimiento. Sin embargo, suele ser una evaluación subjetiva que nos sugiere para darle más objetividad. Sí, es complejo porque en acuarios de exhibición, digamos, existe una alta variedad de especies y cada especie pues tiene, digamos, sus necesidades específicas. Y obviamente los protocolos que se han desarrollado es para las principales especies de producción. Entonces, infelizmente aún no tenemos, digamos, unos datos científicos sólidos para protocolos en las diversas especies de acuarios de exhibición, ¿no? Entonces, eso termina limitando un poco. ¿Qué se podría hacer? Digamos, intentar, digamos, entrar en contacto con algún instituto de investigación, alguna universidad para tener el apoyo de expertos y de conocedores en el área que nos permitan desarrollar protocolos específicos para especies. Esa sería mi sugerencia. Con muchísimo gusto. Fue un placer estar aquí con ustedes. Obviamente hay muchísimos más temas para abordar, pero el tiempo lo limita, ¿no? Entonces, por eso ahí les dejé mi contacto, en fin, pueden entrar en contacto conmigo si necesitan, digamos, formaciones específicas, en fin, sobre enriquecimiento, sobre sacrificio, sobre manejo, buenas prácticas, en fin, todo lo relacionado con piscicultura en general, con comportamiento, bienestar y manejo. Entonces, estoy a disposición para eso, para atenderlos y espero que hayan aprendido, aunque sea algunos indicadores, en fin, algunos comportamientos relevantes para el bienestar de los peces.